Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos nuevamente a las clases de Aprendo en Casa del área de matemática. Estamos ya en la semana 18 y el día de hoy nuestro tema es elaboramos encuestas y recopilamos datos sobre la discriminación. Este va a ser un proyecto muy interesante porque vamos a ver y organizar datos sobre la discriminación en este contexto en el que nosotros vivimos. ¿Sí? Vamos a leer las siguientes situaciones. Estudios sobre la discriminación en nuestro entorno familiar y social. ¿Alguna vez tú te has sentido discriminado o algún familiar tuyo ha sido víctima de discriminación tal vez? Muchas personas sufren actos de discriminación debido a sus rasgos físicos o faciales, por su origen étnico o cultural, su condición social o económica y entre otras razones. Estos comportamientos denigrantes generalmente se producen en la calle, en los centros comerciales, centros laborales o medios de transporte público. Ante esta problemática social, debemos ser ciudadanos conscientes e informados que contribuyan en la disminución y erradicación de todo tipo de discriminación. ¿Qué podrías hacer para conocer cuántas personas de tu entorno familiar y social han sido víctimas de discriminación? ¿Cuáles fueron las causas para ser discriminados? ¿En qué lugar se dio la mayor frecuencia de discriminación? Vas a asumir el rol de un profesional estadístico y tu reto va a ser obtener información de una muestra de 30 personas de tu entorno familiar y social para conocer cuántos fueron discriminados, cuáles fueron las causas y cuál fue el lugar más frecuente donde se produjeron estos actos de discriminación. Esta información obtenida la vas a difundir también mediante una infografía con tablas de frecuencias, gráficos de barras y conclusiones, con la finalidad de informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación. Algo que les voy a aclarar aquí es que este proyecto va a durar 2 semanas y vamos a ir avanzando juntos mediante las herramientas que yo te voy a proporcionar. El día de hoy simplemente nos vamos a concentrar en elaborar una encuesta y al último vas a tener que difundirla. ¿Sí? Entonces mira, para resolver el reto de la situación, durante estas 2 semanas, ¿no? desarrollarás 4 actividades. Hoy iniciaremos con la primera actividad. Es la que está en azul. Vamos a elaborar una encuesta y recopilar datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social. Como segunda actividad, que va a ser la próxima clase, vas a organizar los datos que recopilaste en tablas de frecuencias y las siguientes clases, que será la siguiente semana, vas a representar esos datos mediante gráficos estadísticos y vas a interpretarlos. Y por último, vas a interpretar esta información mediante medidas de tendencia central y establecer tus propias conclusiones. ¿Sí? Entonces comenzamos con la primera actividad, que es elaborar una encuesta y recopilar datos. Entonces, muy atento por favor a lo que vamos a explicar. Vamos a ejecutar estas actividades. Como me están pidiendo que yo elabore una encuesta, hay ciertas cosas que yo necesito saber acerca de una encuesta, ¿sí? Primero debo entender algunos conceptos básicos. Me mencionan aquí que la encuesta es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario, ¿no? Entonces, para la elaboración de esta encuesta se debe tener en cuenta algunos aspectos, como plantear primero el objetivo de la encuesta, ¿no? O sea, se debe tener claro cuál es el objetivo, el propósito de la encuesta, sobre qué datos se desea recoger información y para qué los vamos a recopilar. En este ejemplo, por ejemplo, la encuesta sobre la discriminación tiene como objetivo recoger información sobre la cantidad de personas que han sido víctimas de discriminación. También nos va a permitir conocer cuáles fueron las causas y los lugares más frecuentes donde fueron discriminadas estas personas. ¿Para qué vamos a recoger esa información? Bueno, para informar y concientizar a la comunidad sobre la discriminación y contribuir en la disminución de estos actos, ¿no? O sea, hemos hablado en un principio de que no es correcto, no es un acto denigrante, es un acto que es malo. Por lo tanto, debemos hacer lo posible por disminuir esta conducta. Si alguna vez tú has discriminado a alguien, por favor toma conciencia de que eso es negativo para nuestra sociedad y no contribuye a su desarrollo. Como siguiente punto, vamos también a definir la población y muestra. Se debe definir la población y la muestra, las cuales deben precisarse de acuerdo a las variables que se quieren medir. Esto implica responder a la pregunta: ¿quién me va a proveer la información que se necesita? Es decir, ¿de dónde la voy a obtener?
Entonces vamos a recordar qué cosa es población, muestra y variables, ¿ya? La población, dice, es el conjunto finito, o sea que se puede contar, o infinito, que no se puede contar, de personas, cosas o animales de los cuales se van a obtener los datos, ¿no? La muestra, en cambio, es solamente un subconjunto, una pequeña parte de la población estudiada y es seleccionada aleatoriamente o de acuerdo con un determinado criterio. Ahí tenemos un gráfico, ¿sí?, donde la población son todas esas personas, pero la muestra es un grupo reducido, ¿no?, una pequeña parte que se toma de toda esa población. Por ejemplo, la población en tu estudio de discriminación van a ser tus familiares o personas de la localidad, tus amigos, ¿no?, personas que conozcas. Y la muestra simplemente van a ser 30 personas de ese entorno familiar y de tu localidad. En este caso, la muestra se ha determinado de acuerdo a tu facilidad de acceso, ¿no?, y la disponibilidad de las personas. Este es un muestreo no probabilístico, ¿no? Es un muestreo no probabilístico porque se determina por conveniencia, ¿no? Es decir, es de acuerdo a la facilidad que tú tienes de acceder a esta información, ¿no? Si fuera probabilístico, quizás tendríamos que salir a la calle y al azar encuestar a las personas que pasen por ahí. ¿Qué es una variable estadística? Dice, es la característica de los individuos estudiar o investigar y puede tomar distintas modalidades o valores. Hay dos tipos de variables y esto ya lo hemos visto antes también, estamos haciendo un repaso. Hay variables cuantitativas y hay variables cualitativas. Las variables cuantitativas se definen porque se pueden contar y también son de dos tipos a su vez. Están las discretas y las continuas, ¿no? Las discretas, por ejemplo, son números exactos, número de hijos, número de hermanos, ¿no? Y las continuas pueden ser el peso, la estatura, ¿no?, que pueden tener un rango, puede variar, por ejemplo, no necesariamente es un número exacto, puede ser 1,58 de estatura o en el peso 55,4 kilos, etc., ¿no? En lo que es cualitativo, la variable cualitativa también tiene dos tipos, una es de carácter nominal y la otra es ordinal. En la nominal, por ejemplo, no tiene nada que ver, no predomina un orden, ¿no? Hay un estado civil, por ejemplo, religión, ¿no? Son nominales, son de nombre nada más. Y las ordinales sí tienen que ver con un orden, por ejemplo, el nivel socioeconómico, ¿no? Un orden de mérito, por ejemplo, ¿no? Si estás en el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Puede ser también, por ejemplo, puede ser un grado de instrucción, ¿no? Predomina un orden, por ejemplo, si has llevado primaria, secundaria, luego estudios universitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, ejemplo, dice, la información si una persona sufrió discriminación o no, la causa de la discriminación y el lugar más frecuente donde se produjo el acto de discriminación corresponden a variables cualitativas nominales, ¿no? Porque estamos preguntando sobre una característica que no me da información en números, sino sobre algo que está sucediendo. Vamos a establecer también el método de medición o recojo de información. Esto implica decidir cómo se aplicará el instrumento de medición. Por ejemplo, se puede realizar mediante entrevistas personales, ¿no? Puedes usar el teléfono y llamar a las personas. También puedes enviar los cuestionarios por correo, ¿no? Ahora te voy a enseñar una técnica. O también los puedes hacer por Facebook. Facebook también me permite elaborar cuestionarios, ¿no? No sé si han visto esa aplicación. También puedes hacer la observación directa u otro medio. Tenemos que establecer cómo lo vamos a hacer. Diseñar el instrumento de medición. Eso consiste en elaborar el cuestionario a utilizar. Por ejemplo, se define el tipo de preguntas, si es que tus preguntas van a ser cerradas o abiertas, que vas a incluir en tu cuestionario. Además, en el cuestionario se debe utilizar un lenguaje claro, sencillo y directo, que pueda ser comprendido por el encuestado. Para definir preguntas abiertas, ¿no? Son aquellas que deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras y se les permite total libertad en la respuesta. Y las preguntas cerradas son aquellas en las que la persona que va a ser encuestada, para reflejar su opinión o situación personal, debe elegir entre dos o más opciones. Pueden ser de dos tipos, ¿no? Dicotómicas, que solamente tienen dos opciones, o también de opción múltiple. Después de revisar algunos conceptos básicos, vamos a plantear las preguntas del cuestionario, ¿ya? Y aquí ya están las preguntas hechas, pero vamos a revisar cómo es que se han planteado estas preguntas. Dice, la primera pregunta es dicotómica, es decir,
con dos alternativas. El objetivo es conocer la cantidad de personas discriminadas. Entonces, si tú quieres conocer la cantidad de personas que han sido discriminadas, lo que tú tienes que preguntar por lógica es si es que alguna vez esta persona ha sido discriminada. Y eso va a tener solo dos respuestas, o es sí o es no, ¿verdad? Ahora, el objetivo de la segunda pregunta es conocer las causas de la discriminación que vivieron las personas. Entonces, esto va a ser la pregunta de opción múltiple porque pueden haber muchas causas. Y aquí está la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Puede ser, primero, rasgos faciales o físicos. Segundo, discapacidad. Puede ser otra opción el color de piel. Puede ser otra opción lugar de procedencia, y puede ser otra opción que tú la dejas libre para que esa persona escriba cuál fue el otro motivo de discriminación que vivió. En la tercera pregunta, el objetivo es conocer el lugar o el espacio donde se fue esta persona discriminada. Entonces también pueden ser varios lugares, por lo tanto será de opción múltiple, ¿verdad? ¿En qué ámbito ocurrió el hecho? En la escuela, en espacios públicos como parques, playas, calles, etc. En lugares de consumo como restaurantes, cines, etc. En un medio de transporte público o quizás en otro ámbito, lo dejas ahí escrito. En la cuarta pregunta, nuestro objetivo es conocer la cantidad de personas del entorno a la que se han realizado actos de discriminación, ¿no? Entonces esta pregunta solamente tiene dos opciones y la planteamos de esta manera. ¿Tus amigos o familiares han discriminado a alguien? Entonces, o es sí o es no. Y finalmente, la quinta pregunta es abierta, que busca recoger información sobre experiencias de discriminación que vivieron los encuestados, ¿no? Hasta ahorita las primeras 4 preguntas han sido cerradas porque no le da opción a expresarse sobre algo más. En cambio esta 5 es abierta porque sí, ahí va a contar una experiencia personal, ¿no? Entonces la pregunta 5 podría plantearse de la siguiente manera. Si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. Ahora vamos a organizar estas preguntas y las vamos a colocar en un formato final, ¿no? Y aquí tenemos un formato que si estuviéramos quizás en el colegio, en un espacio físico, ¿no? En el que podamos estar de manera presencial, podemos aplicarlo, ¿no? En papel, pero como estamos de manera virtual, vamos a generar esta encuesta por WhatsApp quizás, o ahora te voy a enseñar sobre una herramienta muy útil para recoger información también, que ya queda a tu criterio si es que lo deseas utilizar. Bien, pero así quedarían las preguntas, ¿ya? Entonces, tu reto es que después de haber aprendido a elaborar esta encuesta, vas a determinar la muestra de 30 personas a las que aplicarás el cuestionario que se ha elaborado. Es decir, vas a escoger 30 personas de tu entorno, amigos, familiares, a las que tú les puedas aplicar este cuestionario, ¿no? Y les vas a aplicar este cuestionario. Recuerda que este cuestionario aplicado se necesita para la siguiente actividad, ¿ya? Entonces vas a tener que elaborarlo sí o sí porque es necesaria para la siguiente actividad. Ahora te voy a enseñar sobre una herramienta que puedes generar. Se llama formulario de Google o Google Forms, también lo conocen, ¿sí? Y vamos a plantear estas preguntas en este formulario. Seguramente en alguna ocasión has recibido uno de estos formularios de mi parte, ¿no? Yo utilizo mucho este tipo de formularios para recoger información, para encuestar, ¿no? Y lo bueno de este formulario es que me puede indicar también la cantidad de personas que contestan una u otras preguntas y los datos si es que lo necesito. En este caso voy a empezar este formulario, te voy a llevar a la página, ¿sí? Cuando tú buscas formularios de Google, puedes encontrar esta página. Para esto me parece que es necesario que tengas una cuenta de correo electrónico y puedes empezar a crear tu formulario en blanco, ¿sí? Aquí está tu formulario sin título, le pones un título, ¿no? Puede ser encuesta sobre discriminación quizás, o perdón, me equivoqué, es aquí arriba, encuesta sobre discriminación, ya tú le puedes poner el título que tú desees y empiezas a colocar las preguntas, ¿no? Que hemos visto. A ver, vamos a repasar cuáles son las preguntas. A ver, aquí estamos, listo. La primera pregunta es: ¿has sido discriminado? Y tiene dos opciones, ¿no? Entonces en el formulario de Google vas a elaborar primera pregunta: ¿has sido
discriminado o discriminada. ¿Sí? Entonces aquí hay las sugerencias, añadir opciones, sí, ¿no? También la opción no. Recuerda que esta era una pregunta dicotómica, solo dos opciones, entonces solo puede tener la opción sí y la opción no. Aquí dice añadir opción otro, pero recuerda que esta pregunta solo tiene dos opciones, ¿ya? No puedes haber sido discriminada tal vez o no, o más o menos, ¿no? Simplemente es sí o es no. Entonces ya tenemos nuestra primera pregunta hecha. Luego vas aquí con este botoncito más, puedes añadir la segunda pregunta. Ahí está, vamos a añadir la segunda pregunta. La segunda pregunta era, ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? A ver, escribimos la pregunta. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Y esa pregunta es de opción múltiple. Entonces, como son varias opciones, ahí está marcado lo que dice varias opciones. Vamos a ver qué opciones eran. Rasgos faciales y o físicos, discapacidad, dice la otra. A ver, vamos añadiendo. Rasgos faciales y o físicos. Añade aquí otras, es un clic, ¿no? Discapacidad. Color de piel. Aquí pones, añades color de piel. También puede ser aquí lugar de procedencia. Lugar de procedencia. Y por último, añadir respuesta otro. Recuerda que ahí decía añadir respuesta otro. Si por ejemplo se equivocaron aquí y pusieron una opción de más, le dan X en quitar. Entonces aquí le seleccionamos añadir respuesta a otro porque ese va a permitir a la persona escribir, ¿ya? Entonces sería bueno que ustedes completen todo este formulario con las demás preguntas. Por ejemplo, todas las demás las van a hacer igual. En la pregunta 5, por ejemplo, dice si deseas puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. Entonces voy a añadir esa pregunta para que veas cómo se coloca una pregunta abierta. Le ponemos añadir pregunta. Ahí está la pregunta 5. Si deseas puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste, ¿no? Y en este caso, mira, automáticamente te coloca que eso va a ser un párrafo, ¿no? Porque no es de opción múltiple, sino es una respuesta abierta. Entonces lo dejas así. Y una vez que tienes tus 5 preguntas, obvio, yo no he copiado todas para reducir el tiempo del video. Una vez que tienes esto, simplemente le das a enviar. En enviar te va a salir opciones, que te lo envíes por correo o también puedes aquí, cuando colocas en la cadena, te va a salir el enlace. Le puedes poner a cortar para que no sea tan largo. Entonces este enlace tú lo copias y lo puedes pegar en tus redes sociales. Puedes pegarlo en tu WhatsApp y compartirlo con tus amigos o familiares para que llenen tu encuesta. Y también puedes compartirlo por Facebook, ¿no? Para que tus amigos o familiares llenen esta encuesta, ¿sí? Y le das simplemente a copiar aquí y lo colocas en tu WhatsApp o en tu Facebook para que lo puedas repartir, ¿no? Y tus amigos, familiares te puedan ayudar a llenar esta encuesta, ¿no? Una vez que tengas 30 datos, te van a aparecer aquí las respuestas. Una vez que llegues a 30 datos, que llegues aquí, cierras la encuesta para que ya no te satures de datos, ¿sí? Entonces aquí donde dice se aceptan respuestas es porque la encuesta está abierta, todavía puedes seguir recibiendo información, pero una vez que llegues a 30, te voy a pedir que por favor aquí cierres, para que ya no aceptes más respuestas y no te llenes de datos y no tengas problemas para la siguiente actividad, ¿ya? Muy bien chicos, esto sería la clase por hoy. Entonces con este reto nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias.